Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana, esto es Triana en Berlín y si ya vieron por este fondo, estamos en la Bauhaus. La Bauhaus es una de las instituciones más influyentes en la historia del arte, el diseño y la arquitectura del siglo XX. Su historia se desarrolla en un periodo marcado por cambios sociales, políticos y culturales profundos en Alemania y en el mundo. Fundada en 1919 en Weimar, Alemania, por el arquitecto Walter Gropius, de quien ya hice un video que te dejo al final, surgió en un contexto de posguerra tras la Primera Guerra Mundial, en un momento de gran agitación política y social. Alemania, bajo la República de Weimar, estaba experimentando una oleada de cambios y una apertura hacia nuevas ideas, y Walter Gropius tenía una visión revolucionaria para la educación artística. Su objetivo era unificar todas las disciplinas artísticas bajo un mismo techo, creando una escuela que combinara arte, artesanía y tecnología. Esta fusión buscaba superar la tradicional separación entre las bellas artes y las artes aplicadas. El manifiesto de la Bauhaus reflejaba esta visión. El objetivo final de toda actividad artística es la construcción. La idea era que el diseño debía estar al servicio de las necesidades humanas y la vida cotidiana, integrando estética y funcionalidad. Durante su tiempo en Weimar, la Bauhaus desarrolló un plan de estudios innovador centrado en talleres prácticos. Cada taller estaba dirigido por un maestro de forma, un artista, y un maestro de oficio, un artesano. Este enfoque combinaba teoría y práctica, alentando a los estudiantes a experimentar y a colaborar en proyectos interdisciplinarios. Entre los profesores destacados se encontraban figuras como Johannes Itten, Gunther Stolz, Paul Klee, Vasily Kandinsky y László Moholy-Nagy, quienes trajeron diversas perspectivas y enriquecieron el currículum de la escuela. Todos los estudiantes comenzaban con un curso preliminar, Vorkurs, bajo la dirección de Johannes Itten, que introducía fundamentos como teoría del color, materiales y habilidades básicas de diseño. Este curso duraba un semestre y permitía a los estudiantes experimentar con todos los materiales que quisieran. Si pasabas este curso preliminar, te podías especializar en talleres prácticos y aprender cerámica, metalurgia, carpintería, tapicería, vidrio, tipografía, pintura mural, fotografía, teatro y diseño textil. Pero además los estudiantes recibían enseñanzas teóricas en áreas como historia del arte, estética, teoría del diseño, urbanismo y matemáticas. La clave de la Bauhaus era el construir un ser multidisciplinario, fomentando la colaboración entre diferentes talleres y áreas de estudio. Por ejemplo, los diseñadores textiles podían trabajar con arquitectos en proyectos de diseños de interiores, o los ceramistas podían colaborar con los estudiantes de teatro en la creación de escenografías. Si bien al principio no había un tiempo específico de cuánto podía llevarte a egresar de la Bauhaus, ya que era bastante libre y podías elegir seguir especializándote en diferentes talleres, el promedio de los estudiantes se recibía en 3 o 4 años. También los maestros podían profundizar en sus trabajos y experimentar con distintos materiales. Por ejemplo, el famoso ballet de la Bauhaus o ballet triádico fue creado por Oskar Schlemmer, un destacado artista y maestro de la Bauhaus. Schlemmer desarrolló y dirigió el ballet triádico, una de las producciones más conocidas y experimentales de la Bauhaus. Caracterizada por sus trajes geométricos y abstractos, la coreografía que incorpora movimientos angulares y expresivos y la exploración de la relación entre el cuerpo humano y el espacio arquitectónico. Este ballet, creado entre 1922 y 1925, refleja los ideales de la Bauhaus de integrar arte, danza, música y teatro en una forma total de arte que rompía con las convenciones tradicionales. Por eso es un excelente ejemplo de lo que era la Bauhaus. Otro espacio de experimentación eran las fiestas temáticas, que eran eventos organizados por estudiantes y profesores. Estas fiestas eran parte de la vida cultural y social en la escuela. Se llevaban a cabo de manera regular, especialmente en las festividades principales como Navidad, Año Nuevo y otros momentos especiales del año. Se utilizaban como plataformas para explorar nuevas formas de arte, diseño y actuación y para conocer más en profundidad los materiales. Los estudiantes y profesores creaban disfraces extravagantes y decoraciones innovadoras que a menudo desafiaban las convenciones estéticas tradicionales. No es que iban disfrazados de momia o pirata, tenían que ir con un estilo Bauhaus. Se obligaba a experimentar con distintos materiales y a seguir aprendiendo desde la creación y la diversión. Las fiestas eran clave en el espíritu vanguardista y experimental de la Bauhaus. En 1925, la escuela estaba siendo presionada políticamente por los conservadores. La Bauhaus era una institución pública, financiada por el Estado,
El gobierno local le empezó a exigir a Gropius que mostrara lo que se estaba haciendo en la institución. Para salvar la escuela, se organizó una exposición para que la gente de Weimar y el gobierno local viera que no solo se trataba de fiestas y excentricidades. Además, Gropius, que estaba muy bien conectado con figuras importantes de la arquitectura y el diseño mundial, invitó a expertos internacionales a la exposición. En esta exhibición se mostraron productos, muebles, piezas de diseño gráfico, obras de arte, y la obra mayor y uno de los puntos culminantes fue la presentación de la Haus am Horn, una casa prototipo diseñada por Georg Muche y construida específicamente para la exhibición, que ilustraba los principios arquitectónicos y de diseño de la Bauhaus. Lamentablemente todos los esfuerzos fueron en vano. Si bien la crítica de los expertos internacionales fue más que positiva, no ayudó a abrir las mentes de los conservadores del gobierno local ni de la gente de Weimar, que no le gustó nada. Luego de la exposición, el financiamiento de la escuela se reduce al 50%, lo que hace imposible su continuidad en la ciudad. Isa Gropius, esposa de Walter, viaja por el país buscando una nueva locación y por suerte no la encuentra muy lejos. La ciudad de Dessau, a solo 1 hora 45 de Weimar, queda encantada con la idea y le cede un gran terreno, donde estamos hoy. Acá Walter Gropius diseñó el edificio icónico para la Bauhaus, que se convirtió en un icono del modernismo arquitectónico con su estructura funcional y uso innovador de materiales como vidrio y acero. En Dessau, la Bauhaus amplió sus actividades y consolidó su influencia internacional. Se establecieron nuevos talleres y se fomentó la producción industrial, lo que permitió que los diseños de la Bauhaus llegaran a un público más amplio. La escuela se centró en crear productos accesibles y de alta calidad para la sociedad de masas. En 1928 la polarización política ya se empezaba a notar en la población, y en Dessau la Bauhaus se volvió el objetivo para los ataques y acosos políticos de la extrema derecha. Se repartían entre la población folletos y boletines que hablaban en contra de la Bauhaus y también se hacían publicaciones en los periódicos cuestionando la capacidad de Walter Gropius como arquitecto y como director. Gropius decide renunciar. En su lugar asume a Hannes Meyer como director de la Bauhaus. Meyer enfatizó aún más en la funcionalidad y el impacto social del diseño. Por su enfoque marxista causó controversia. Promovió un enfoque más colectivista y colaborativo en la enseñanza y la práctica del diseño. Bajo la dirección de Meyer, la Bauhaus desarrolló programas educativos que buscaban ampliar el diseño y la arquitectura moderna en proyectos de viviendas sociales y urbanismo. Esto incluía la realización de investigaciones y estudios sobre la vivienda económica y eficiente. Durante su tiempo como director, Hannes Meyer también enfrentó tensiones políticas, obviamente. Sus ideas progresistas y su enfoque en la arquitectura socialista provocaron muchas críticas y conflictos con las autoridades locales y los intereses conservadores. Pero en 1930 el Partido Nacional Socialista estaba ganando fuerzas en Dessau, imponiendo nuevas presiones a la Bauhaus. Meyer fue destituido como director por su ideología comunista y reemplazado por Ludwig Mies van der Rohe. Cuando van der Rohe asume la dirección, tiene una entrevista personal con cada alumno y decide, pensando en mantener la escuela apolítica y poder preservarla, echar a los alumnos comunistas. Pero en 1932 los nazis ganan en Dessau, determinando el comienzo del fin de la Bauhaus. La situación se volvió insostenible. Aunque parezca contradictorio, dentro del alumnado habían quienes apoyaban el nazismo y quienes no, y estos eran considerados de izquierda, y se llegaron a sentar separados por su ideología. Con la llegada al poder del régimen nazi en 1933, la Bauhaus es tomada por el régimen y los expulsaron de la escuela, dejándolos en la calle. El edificio pasa a ser en ese momento un cuartel más de los nazis. Van der Rohe decide mudar la escuela a Berlín, ubicándola en una antigua fábrica de teléfonos, pero no duró mucho. Los nazis veían a la Bauhaus como una institución subversiva y decadente, asociada con ideas comunistas y un estilo moderno que consideraban degenerado. La Gestapo invade el edificio de la Bauhaus para interrogar a profesores y alumnos y cierra la escuela. Van der Rohe es presionado para echar a los alumnos judíos y comunistas, como también a los profesores, por lo que decide inmediatamente cerrar la escuela. Si medimos el impacto de la Bauhaus, es increíble pensar que solo existió durante 14 años. Muchos de sus profesores y estudiantes emigraron a otros países tras su cierre, llevando consigo los principios y métodos de la Bauhaus. En Estados Unidos, figuras como Walter Gropius, Mies van der Rohe y Joseph Albert jugaron roles fundamentales en la difusión de las ideas de la arquitectura moderna en instituciones como la Universidad de Harvard, el Illinois Institute of Technology y el Black Mountain College. Los principios de la Bauhaus influyeron en movimientos como el diseño moderno y la arquitectura funcionalista.
estableciendo las bases para la arquitectura y el diseño del siglo XX. La escuela promovió la idea de que el diseño debía ser accesible, funcional y estéticamente agradable, principios que siguen siendo relevantes en la educación artística y el diseño contemporáneo. La Bauhaus dejó un legado duradero, no solo a través de sus innovaciones en arte y diseño, sino también por su enfoque interdisciplinario y su compromiso con la integración del arte en la vida diaria. La influencia de la Bauhaus se puede ver en el diseño gráfico, el mobiliario, la arquitectura y la pedagogía del diseño en todo el mundo. Hasta en la idea de la casa como máquina para habitar que planteó la Bauhaus. Ese concepto es cada vez más fuerte, la idea de que la casa sea un lugar funcional y adaptado a nuestras necesidades por sobre la estética, pero sin olvidarnos de ella. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.